Buenos días o tarde a todos. Estamos aquí nuevamente con un nuevo tutorial donde vamos a explicar lo que son las redes de computadoras y su clasificación. Nuevamente reiteramos saludos a Madi Suárez, el profesor de Fundamentos de Computador de ITA. Mi nombre es Joel Sánchez, matrícula 2586. Bien, empecemos. Primero tenemos que definir qué es una red de computadora. Una red de computadora se define así al conjunto de ordenadores interconectados por software y hardware que pueden enviar y recibir impulsos electromagnéticos o cualquier tipo de señal que pueda transportar datos. Bueno, aquí tenemos un esquema donde se presenta más o menos cómo se interconectan las computadoras entre ellas mismas. Y obviamente cada una se conecta por algún tipo de conexión, como por ejemplo son los impulsos electromagnéticos que pueden transmitir información. Obviamente se conectan a través de un cable, aunque ya actualmente se ha hecho el wireless. El wireless permite que se conecten sin ningún tipo de conexión física, sino que las señales son enviadas y emitidas por medio de ondas. También tenemos que al igual que toda comunicación se necesita un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. En este caso, el emisor es quien envía el mensaje son los datos que se están transmitiendo, el medio es el método por el cual se transmite el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje. En un caso cotidiano, por ejemplo, enviar una fotografía por Facebook. Tu ordenador es el emisor, el mensaje es la fotografía, el medio es Facebook y su hosting, incluyendo el Internet, y el receptor es el ordenador que recibe la imagen. Estos son también los componentes básicos de las redes, que para poder formar una red requieren elementos como hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final, hosts, y dispositivos de red. En software tenemos lo que son los sistemas operativos de red, que son sistemas como Windows Server, por ejemplo, entre otros. Y en sistemas de aplicación se utiliza el mismo sistema operativo como medio de comunicación de red. En hardware tenemos que en cuanto a hardware, los dispositivos de comunicación pueden ser las tarjetas de red PCI, los routers, los cables TTP, entre otros medios físicos que permiten la interconexión entre computadoras como los dispositivos wireless. Tenemos también los dispositivos de usuario final, que son computadoras personales utilizadas como medio de interconexión personal. Estos pueden ser tabletas, smartphones, entre otros. Y también tenemos el terminal. Casi todos los medios de redes utilizan una sede donde se almacenan los datos a los que accedemos. El lugar donde se reciben los datos, esos datos son llamados terminales. También tenemos la electrónica en el hogar, que las tarjetas perforadas de red comenzaron a integrarse en los dispositivos del hogar, tales como televisores, videoconsolas, equipos de música y microondas. Y también la impresora, que en el ámbito laboral y de oficina, la impresora suele ser interconectada entre las computadoras de los empleados y todo ente presente en la oficina. Esto ha sido y es un elemento básico en toda organización. Ahora vamos a hablar del caso de los servidores, que son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. En la siguiente lista hay algunos de los tipos comunes de servidores y su propósito. Por ejemplo, tenemos el servidor de archivo, que almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes de la red. Pueden ser servidos en distintos formatos según el servidor presente según el servidor que presenten y el medio FTP, HTTP, etc. Tenemos el servidor de impresión que controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión, aunque también pueden cambiar la prioridad de las diferentes impresiones y realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión sin la impresora fuera conectada directamente con el puerto de impresora del sitio de trabajo. También tenemos el servidor de correo que almacena, envía y recibe en ruta y realiza otras operaciones relacionadas con el correo o el email para los clientes de la red. También tenemos el servidor de fax, que ya casi no se utiliza, pero almacena datos, envía, recibe, ruta y realiza funciones necesarias para la transmisión. La recepción de distribución prepaga del fax
con origen y o destino una computadora o un dispositivo físico de telefax. También tenemos el servidor de telefonía que almacena, envía, recibe, ruta y realiza aplicaciones relacionadas con el correo y el email para los clientes de la red. Y también tenemos el servidor proxy que realiza cierto tipo de funciones en nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones. Por ejemplo, el perfection o depositar documentos u otros datos que se solicitan muy frecuentemente. También tenemos el servidor de acceso remoto y controla la línea de modem en otros canales de comunicación de la red para que las peticiones se conecten a una disposición remota de la red. También tenemos servidor web que almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, etc. Tenemos el servidor de streaming, servidores que distribuyen multimedia de forma continua, evitando al usuario esperar a la descarga completa del fichero. Tenemos también servidor de reserva, standby, tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos duros u otras formas de almacenamiento disponibles para que se utilicen con el fin de asegurarse que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. También tenemos el servidor de base de datos que permite almacenar la información. Utilizo aplicaciones de todo tipo, guardándola ordenada y clasificada, que puede ser recuperada en cualquier momento sobre la base de una consulta concreta. Esos servidores suelen utilizar lenguajes estandarizados para hacer más fácil y reutilizable la programación de las aplicaciones. Uno de los más populares, por ejemplo, es SQL, que ya hicimos una tarea con eso. También tenemos el almacenamiento de la red. Normalmente las redes se almacenan todos los datos que nosotros utilizamos en una sede, o sea, no siempre están literalmente en la línea. Siempre hay un lugar, una sede donde se almacenan estos tipos de datos. Por ejemplo, en las redes medianas y grandes de almacenamiento de los datos principales no se produce en los propios servidores, sino que utilizan dispositivos externos, como es el conocido disk arrays o matrices de discos, como quiera decir. Esos son una especie de caja donde se ponen muchos discos duros, donde se almacena todos los datos que nosotros vamos a extraer de él. También tenemos la clasificación de la red. Por ejemplo, una red puede recibir distintos calificativos de calificación sobre la base de distintas taxonomías, alcance, tipo de conexión, tecnología, etc. Tenemos la red de área local, Personal Area Network o PAN. Es una red de computadores usadas para la comunicación entre dispositivos de la computadora cerca de una persona. Tenemos la red inalámbrica de área local, Wireless Personal Area Network. Tenemos la red de área local, que es la red que se utiliza normalmente en las oficinas, que es la LAN. Es una red que limita a un área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, por ejemplo, o solo un edificio. También tenemos red de área local inalámbrica, que es lo mismo que la red de área local, solo que no se utilizan los cables. Tenemos red de área de campus, como es el caso del área de Litra, que solamente se limita a un área en específico. Red de área metropolitana, y eso tiene que ver, por ejemplo, una red que opere en toda una ciudad completa y es más extensa que la del campus. Red que la de la campus. Red de área amplia, eso va más allá de una ciudad, afecta prácticamente o sea, puede ser transmitida por satélite a un país completo. Red de área de almacenamiento, Storage Area Network o SAN, es una red concebida para conectar servidores, matrices, disco, y librerías. Tenemos la red de área local virtual, que es la VLAN. Es un grupo de computadoras con un conjunto de comunes recursos a compartir. Bien, básicamente esto es lo que hemos aprendido respecto sobre los tipos de redes, los tipos que podemos utilizar. Y realmente es bastante interesante, en especial para las personas que se van a dedicar al estudio de las redes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.